Hola, en esta serie de videotutoriales veremos el uso básico de la herramienta Adobe Photoshop. Para ello debemos abrir Photoshop. Eh, Debo aclarar que como varias herramientas de Photoshop requieren dejar el clic sostenido, no fue posible configurar la herramienta de grabación para que me mostrara los hits del mouse. Por lo tanto, pues les pido que pongan mucha atención a lo que les estoy hablando. Lo primero que vamos a explicar es la interfaz. Tenemos en la parte de arriba, si se fijan por donde están saliendo en este momento los clics, tenemos una barra de menús, ¿cierto? Justamente abajo de esa barra de menús, ahí donde estoy dando clic, está la barra de propiedades. Al lado izquierdo vamos a tener la caja de herramientas y fíjense cómo cambia la barra de propiedades dependiendo de qué icono seleccione en la caja de herramientas. Y en la parte derecha vamos a tener paneles desplegables. Pueden estar en forma de icono o pueden estar desplegados. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo. Recuerden que esta herramienta trabaja mapas de bits. Lo que hacemos es ir al menú archivo o file y darle clic donde dice open o abrir, o utilizar el atajo de teclado control O. Nos despliega una ventana de Windows. Vamos a seleccionar alguna fotografía y a darle clic en abrir. Lo primero que vamos a ver es que cuando nosotros abrimos una fotografía, no cuando importamos, sino cuando abrimos una fotografía en cualquiera de los formatos, JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF, dependiendo de lo que ustedes utilicen, nos vamos a dar cuenta que cuando abrimos una fotografía en Photoshop, él entiende que el lienzo, que es este rectángulo donde está la fotografía, como si fuera el lienzo del artista, ya viene impreso con esa fotografía. Por eso si vamos al panel de capas, que es este icono que está justamente al lado donde sale ese letrero de Layers, y se llama así en inglés Layers, me dice que yo lo que tengo ahí es un background o un fondo, ¿sí? Es como si ya fuera a empezar a trabajar sobre un lienzo que ya está pintado. Entonces hagan de cuenta que es como coger una heliografía y empezar a pintar sobre esa heliografía. Para usos prácticos y para aplicación de algunos filtros y ajustes que trae Photoshop, es preferible que no trabajen con el background, sino que trabajen como si fuera una capa. Para eso van a convertir el background en capa. Entonces lo que deben hacer es colocar el cursor del mouse ahí en la barrita azul del panel de capas, justamente después de donde dice background, y darle doble clic. Se va a activar una ventana auxiliar donde me pregunta que qué nombre de capa le voy a colocar. Yo simplemente le voy a dejar acá OK, y fíjense que aquí ya en el panel de capas aparece como una capa, ¿cierto? Dice layer 0 o capa 0. Voy a minimizar esto con el botón de minimizar. OK, ya cuando tengo ese elemento, lo primero que vamos a ver son las herramientas que tengo en la caja de herramientas. Estas primeras de acá, fíjense que yo tengo activo, el que está activo es el que está oprimido. Tengo activo el botón de mover, y como yo ya convertí ese background en una capa, si le doy clic sostenido sobre la fotografía, pues él me va a mover esa foto por el espacio de trabajo. Si quiero devolverme, pues simplemente le doy control Z y vuelvo al comando que tenía anteriormente. Entonces con esta herramienta voy a poder mover la fotografía, obviamente si está en una capa. Si es un background no se va a dejar mover. La herramienta que tenemos justo al lado son herramientas de selección simple. Entonces fíjense que al dejarlo oprimido, y nos damos cuenta que no todos los iconos al oprimirlos tienen más opciones, porque el icono que tiene un triángulo en su parte inferior derecha nos está indicando que tiene más opciones para seleccionar. Quiere decir que si le doy clic sostenido puedo coger cualquiera de estos comandos que están acá. Las selecciones que tenemos acá son rectangular, elíptica
fila simple y columna simple. Si empezamos con rectángulo, nos vamos a dar cuenta que al aplicar el comando, el puntero del mouse se convierte en una cruz cuando lo paso por encima del lienzo. ¿Para qué sirve una selección? Sirve para editar o para aplicar algún tipo de ajuste o efecto sobre un área específica y no sobre toda la capa. ¿Cómo se aplica? Simplemente con clic sostenido puedo aplicar, y lo que esté dentro del marco, que aparece ahí como una línea que titila, una línea que no es continua, ¿cierto? Que está titilando, eso es lo que va a poder editar. Entonces fíjense que si yo ya seleccioné y la selección está activa, quiere decir que está titilando. Si oprimo la tecla suprimir, él me va a eliminar ese pedazo que está dentro, ¿sí? También podría, por ejemplo, aplicarle algún ajuste. Voy a ir aquí por el menú imagen, ajuste, tono, saturación, va a decir que colorice, esto lo vamos a ver más adelante. Y fíjense que yo podría aplicar algún tipo de ajuste y se va a aplicar solamente por dentro de la selección, ¿sí? Entonces, obviamente, una selección sirve para eso, para seleccionar un pedazo. Entonces tenemos en esta primera icono o en esta primera herramienta selección rectangular, o puedo hacer selección elíptica, ¿cierto? O puedo hacer una fila simple, lo que me implica que él va a seleccionar un píxel a nivel horizontal, o una columna simple, lo que implica que él va a seleccionar un píxel a nivel vertical. Y si le damos un zoom por acá, pues nos vamos a dar cuenta que ahí está seleccionado solamente un píxel. Un píxel es un cuadrado que contiene solamente un color. Un píxel nunca va a tener dos colores asignados. Y esa es la unidad de medida de la imagen digital o de los mapas de bits. Para desactivar la selección, o sea, si yo ya no quiero trabajar con esa selección, puedo venir al menú selección y decirle deseleccionar, o puedo oprimir las teclas control D y la selección se va a desactivar. Muy bien, ya vimos que existen selecciones simples, pero si nos damos cuenta aquí en la barra de propiedades, cuando selecciono esas selecciones simples, valga la redundancia, se van a activar unos iconos que están acá. En este caso tenemos activado el primero, que dice nueva selección. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero hacer una selección simple, ¿cierto? Y que cuando vaya a empezar a hacer otra solamente me marque una, oprimo este. Si oprimo el siguiente, que dice add to selection o agregar a la selección, quiere decir que me va a permitir dejar esta selección que ya está activa y agregar otra. Fíjense que el cursor ahora tiene un más justamente al lado. Si le doy un clic y paso por acá, lo que va a suceder es que una se va a sumar con la otra y se sueldan, ¿sí? Si aplico el siguiente icono que dice subtract from selection o sustraer de la selección, lo que va a hacer es el efecto contrario. Y fíjense en el cursor que ahora tiene un menos al lado. Entonces si yo hago lo siguiente, lo que va a hacer es que ese rectángulo que acabo de hacer se va a restar a la selección activa. Por último, si selecciono el último icono, que se llama intersectar con selección, quiere decir que él me va a marcar, en este caso me va a dejar seleccionado, digamos que lo que se intersecta entre las dos selecciones. Casi es la boca de la modelo que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces puedo utilizar estos operadores que están aquí arriba para agregar más selecciones o para hacer una sencilla. Lo siguiente que vamos a ver es que también aquí donde dice style o estilo, por lo general aparece normal, quiere decir que puedo hacer una selección normal, pero también podría utilizar estos dos operadores que están aquí, uno que se llama Fixed Size y el otro Fixed Radio. Fixed Size o tamaño fijo me da la opción de poder dejar la selección con un tamaño deseado. Entonces si yo necesito precisión, quiero una selección de 300 píxeles por 250 píxeles de alto, fíjense que aquí está el ancho, que es el width,
y el alto, que es el height. Yo simplemente con darle un clic, él me marca la selección en el tamaño que yo quiero. Si yo por ejemplo le digo de alto 600, fíjense que ahí ya él modifica la selección a ese alto. Por último tenemos una casilla que se llama feeder, ¿cierto? Y ese feeder lo que hace ahí es mostrarnos lo que nos decía ese letrero. Dice que, voy a volverlo a colocar aquí, feeder, él dice que soften edge of the selection. ¿Qué quiere decir eso? Va a suavizar los bordes de la selección. Como bien ustedes se dieron cuenta, nosotros podemos eliminar, ¿cierto?, un pedazo simplemente con la tecla suprimir, y también podría aplicar un efecto haciéndolo por imagen ajuste. Si yo quisiera también, por ejemplo, rellenar de un color, podría hacerlo con esta herramienta que aparece acá, que es el bote de pintura, y aparecería este color verde que está aquí encima, el que se va a aplicar, ¿sí? Fíjense que cuando le doy un clic, él no me rellena toda la selección. ¿Por qué? Porque él entiende que cuando yo le doy clic, él va a tratar de rellenar los pedazos por donde no hay un cambio de color brusco o un alto contraste, ¿cierto? Entonces fíjense que si yo quiero rellenar el resto, tengo que seguir dándole clic a los otros pedazos, o vamos a darle control al Z para devolvernos varias veces. Podría decirle Shift F5, ¿cierto?, que es el comando fill, o lo podríamos hacer acá por editar. Fíjense que aquí aparece editar, menú de edición, fill o rellenar, ¿sí? Él me pregunta que cuál color voy a usar, que si el del frente, que es este verde que está acá, use foreground color, le digo ok, y él rellena la selección, ¿cierto? Así como puedo rellenar la selección que se ve justamente hasta el límite, ese elemento de feeder que aparece cuando tengo activo la herramienta de selección me permite que el relleno no sea hasta el límite, sino que se disuelva un poco o que se suavice el borde. Voy a colocarlo en 30 y voy a hacer una nueva selección. Recuerden que el feeder toca hacerlo antes de crear la selección en el espacio de trabajo, en el lienzo, ¿sí? Entonces ahí ya suavizó los bordes, y si yo le doy Shift F5, ya no hace una selección, un relleno completo hasta el límite, sino que él empieza a degradar desde el límite hacia adentro. Entonces esas serían las herramientas de selección básicas. En el siguiente video tutorial veremos las otras herramientas de selección que tenemos ahí.